Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una nueva entrega de España-Israel, encuentros y desencuentros con el especialista José Antonio Lisbona. Hola José. Muy buenas tardes. Pues habíamos recorrido en los 4 capítulos anteriores un buen trecho que iba desde antes de la independencia de Israel hasta llegamos a la guerra de los 6 días. Y vamos a retomar como siempre un pelín, vamos a dar medio paso para atrás para poder seguir avanzando, ¿no? Correcto, Jorge. Es decir, nos encontramos a finales de los años 67, donde recuperamos el inicio. El inicio fue primero un desencuentro profundo entre unas ideologías totalmente distintas, entre un Israel que nacía con dirigentes de una generación como la de Ben Gurión, que se había criado en la Europa central y Europa posteriormente del Este, con principios marxistas, de solidaridad, progresistas, de todo tipo, con una España totalmente totalitaria, sin libertades, fascista, y que incluso pues durante la Segunda Guerra Mundial había sido un aliado firme de un régimen que había deseado aniquilar todo el pueblo judío a través del Holocausto. Eso, con el paso del tiempo, supuso la hostilidad israelí frente a España en esos primeros años iniciales, del 48 hasta el 50, 49, a que hubiera una permanente hostilidad por parte de España y un rechazo continuo a las peticiones de Israel para entablar vínculos diplomáticos y oficiales. A esa hostilidad que se había producido básicamente producto de, por un lado, una diferencia ideológica entre los dos estados, se sumó a lo que España sería en su política exterior lo que se ha venido a llamar una política sustitutoria. Por lo tanto, España, que en el inicio la segunda mitad del siglo XX, ante el aislamiento internacional de Naciones Unidas, había creado los apoyos de dos continentes, de los países latinoamericanos y lo que se llamaría los países árabes, y ahí se había creado, más mito que realidad, la famosa expresión, la tradicional amistad hispano-árabe entre un régimen como el de Franco con los regímenes árabes. Eso había supuesto que entonces ya no le interesaba a España mantener las relaciones con Israel, y ante esa primera hostilidad israelí se produjo y se mantiene la hostilidad árabe. Eso, como hablábamos, para retomar, en el año 67 se produce la guerra del 67 y tenía una singularidad muy distinta a la guerra del 48 de independencia o incluso la crisis de Suez del 56, mientras que después de la crisis de Suez, la ocupación de territorios como había sido el Sinaí por parte de tropas del Tashal, del ejército israelí, había sido después restaurado al territorio egipcio, y que en el año 49 las fronteras israelíes estaban basadas en armisticios básicamente con los países limítrofes, ya no eran las fronteras de la partición del 47. En el 67 se produce una ocupación de territorios, una ocupación en principio desencadenada por la guerra, una guerra defensiva que desarrolla Israel, con el frente del Golán en Siria, con el frente de lo que es Cisjordania o Samaria judía, por lo que sería el frente jordano, y lo que sería el frente egipcio con el Sinaí. Eso supone un rechazo internacional a Israel, las famosas resoluciones 242 de Naciones Unidas, las 338, y sí a la hostilidad española a Israel, por ser un país donde realmente es enemigo de los amigos españoles, entre comillas, de amigos, que eran el mundo árabe, se une el inicio de lo que sería el problema palestino. Quiere España pesa, a partir del año 67 y básicamente hasta el 75, pues pasan por las universidades españolas, tanto de medicina como de arquitectura y otras universidades, pero básicamente fueron muchos médicos, biólogos, farmacéuticos, jóvenes palestinos, con lo cual llegaron a pasar entre 5.000 y 7.000 palestinos, y también en ese momento ya no solamente el establishment del régimen franquista estaba acercado al mundo árabe, y si estaba cerca del mundo árabe tenía que estar cerca del mundo palestino, sino que también la oposición interior o la oposición exterior
al régimen de Franco también transformó esas ideas socialistas que hablábamos del otro día, pues pasaban de ser pro-israelíes, pro-sionistas, con efectos como el kibutz, a ser totalmente israelíes. Hay un elemento importante después de la Guerra de los 6 días, es otro enfrentamiento que la gente poco conoce, se da poca implicación, pero para España enfada mucho. España, ese régimen dictatorial que tuvimos durante tanto tiempo, pues tenía sus raíces también colonialistas y tenía que desarrollar política interior. Y en ese momento General Franco, y sobre todo el ministro de entonces, Fernando Castilla, era un total defensor del tema de la recuperación de Gibraltar. El tema de Gibraltar comienza a desarrollarse nuevamente en Naciones Unidas a partir del año 67 y tiene un gran debate en los años 68-69. Y justamente en los años 68-69 Israel siempre está votando en contra de España en el tema de Gibraltar. Con lo cual, si ya se había unido muchos elementos para que el gobierno español tuviera razones, entre comillas, también para ser anti-israelí o rechazar a las relaciones oficiales con Israel, porque decimos, y hago un paréntesis, como siempre digo, rechazar las relaciones oficiales, aunque efectivamente vía militar, vía servicios, seguían manteniéndose unas relaciones ejemplares y de colaboración, y en muchos casos una colaboración en actitudes humanitarias de sacar judíos en países árabes, que incluso después del 67 España hizo mucho para la salida de la gran parte de la comunidad judía de Egipto, tanto en Alejandría como del Cairo. Pues como digo, a partir del 69 se crea otro tema de enemistad y hostilidad hacia España por parte de Israel, que fue votos contrarios a Gibraltar, y eso que mucha gente también votaba o se abstenía en ese frente, lo que tal vez a la España de Franco y a los españoles del 69 ya no tenía tanta sensatez ni tenía cierta realidad que se pudiera vincular la España del 69 con la España del 39. En los mismos discursos de los delegados israelíes en Naciones Unidas en Nueva York, se deslizaron acusaciones a España del 69, volviendo a recordar que había sido un régimen que había apoyado a Hitler, con lo cual eso es cierto, y era tan cierto en el año 69 como en el famoso discurso de Abba Eban 20 años antes, en el año 49, pero dolía más que en el año 69, cuando ya España había unos acuerdos preferenciales con Estados Unidos, el concordato con el Vaticano en el 53, se estaba intentando ingresar en la Unión Europea, y efectivamente había unos leves, no profundos, no hay que olvidarnos, porque la democracia no llegó hasta después de la Constitución del 78, pero sí que a partir de los años 70 comenzaron a haber algunas libertades muy toleradas, pues eso no se comprendía ni por parte del régimen ni tampoco a veces por parte de españoles. Incluso, por ejemplo, recuerdo ahora mismo el entonces 69 era presidente de la Comunidad de Madrid, Massin, criticando los discursos de Israel en contra de España, hablando de Gibraltar. A partir de los años 70, vamos a poner un baremo 70-73 hasta la guerra de Yom Kippur, existe una pequeña esperanza basada en las personas y en las coyunturas políticas que se desarrollan. Como dije la semana pasada, o hace 15 días, vemos que en la política exterior israelí había una persona con pensamiento muy obrero, que era Golda Meir, que siempre que en las reuniones de Internacional Socialista, como la que hubo en Berlín, conocía o veía delegados del Partido Socialista Español, siempre se preocupaba y preguntaba, o a los delegados de la UGT, cuando había los delegados del Histadrut, siempre se preocupaba cómo está el obrero en España, cómo son las libertades y los derechos de los obreros en España. Golda Meir dimite y es cesada como ministra de Exteriores, y entra un nuevo ministro de Exteriores mucho más pragmático, diplomático, más partidario de la realpolitik, como era Abba Eban, y también surge un cambio en el escenario español. Después de más de 10 años siendo ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castilla, nacionalcatolicista, aparece un hombre del Opus, como era López Bravo, que ya había sido ministro de Industria, pero incorpora, primero, no es diplomático, segundo, viene del mundo de la industria, había sido ministro de Industria, y tercero, en la coyuntura que se encuentran tanto Abba Eban en Israel como se encuentra López Bravo en España, existe el tema de que España a partir del año 70 comienza a negociar lo que sería, y su larga negociación para ingresar en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y hoy es la Unión Europea, que se inician antes del año 70, o básicamente el año 70,
y por supuesto no se ingresa hasta el año 86, por lo tanto fueron 16 años de negociaciones. Pues en ese año 70 existen posibilidades y España sabe que Alemania, Francia, Holanda, Italia, Bélgica, Gran Bretaña son países, primero, donde hay ciertas comunidades judías, segundo, donde son países que independientemente que hayan podido no gustar la ocupación de territorios en el 67, pero son países que apoyan el elemento occidental de Israel frente a un movimiento más prosoviético de los países árabes, que entonces eran Siria, Egipto, o de regímenes de totalitarios jerárquicos de las monarquías, como podían ser las de Jordania o Arabia Saudí, la propia Marruecos. En ese periodo 70-73, España sabe que tal vez acercarse a Europa vía Tel Aviv era una opción. Durante los años anteriores, quien pensara que Estados Unidos podía haber presionado a la España de Franco para que tuviera una actitud más cercana y oficial a Israel se equivocaba. Yo, que he estudiado profundamente todas las relaciones entre España e Israel y las relaciones que ha podido tener de política exterior de España con el resto de la sociedad internacional o Israel, Estados Unidos, hasta que no llegó Reagan en el año 85, no hubo ciertas presiones para que España reconsiderara su actitud de no establecer relaciones con Israel. Una cosa es el lobby o las comunidades judías, las asociaciones judías, los medios de comunicación en Estados Unidos, y otra cosa era el gobierno norteamericano. En cambio, en ese periodo de España, el 70-73, sí que se considera por parte de la Administración que si no había un interés real por establecer relaciones con Israel, demostrar a los europeos que por lo menos se tengan conversaciones con Israel era un punto que realmente podía ayudar. Y se comienza a hacer algo que yo llamo la diplomacia secreta. La diplomacia secreta, que Israel la desarrolla también y que España no sabe hacerla, se desarrolla en que, por ejemplo, por primera vez hubo una entrevista secreta por parte del ministro de Asuntos Exteriores español, López Bravo, y Abba Eban en Luxemburgo, mientras que el ministro israelí, Abba Eban, consideraba que era un inicio y que había ciertas esperanzas. Rápidamente López Bravo ve que no es posible, porque también a lo que sería la oposición exterior a Israel, a que la oposición del mundo árabe, de que España mantuviera y reconociera a su enemigo, que es Israel, comenzaba también a haber oposición interior. Estamos en los años 70, por lo tanto, casi 30 años de relaciones con el mundo árabe había creado un grupo de lobby pro-árabe dentro de la propia administración. Comenzaba a haber el tema del petróleo. Estaba recordando esto, que en los años 70-71 es el famoso embargo petrolero de los países productores de petróleo, de la OPEP, mayoritariamente árabes, a Europa, lo que produce un alza en el precio. Empiezan a haber restricciones en muchos países de Europa, que igual no se pueden usar los coches todos los días, solamente días alternos. Bueno, es una crisis que ha llevado, a la larga ha llevado a los precios del petróleo actual. Antes de eso, el petróleo era un elemento súper económico, muy barato. Correcto. Y en ese sentido, esas falsas esperanzas que se tienen en Israel con la modificación, los nuevos jóvenes que pueden traer cierta democracia a España, pues no es posible. Existe una falsa esperanza de una apertura exterior que se inicia, pero que no llega a Israel. ¿Y por qué no llega a Israel? Porque sorprendentemente era más fácil comenzar a tener lazos consulares o comerciales con el enemigo número uno de España de entonces, que era la Unión Soviética, o los países satélites de la Unión Soviética como Rumanía, de Ceausescu, o la República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, la Yugoslavia de Tito. Era más posible que hubiera diplomáticos españoles en esas capitales bajo tapaderas de acuerdos comerciales o consulados, a mantener un estatus ni siquiera un consulado israelí en Barcelona. El acercamiento de España a Israel en ese periodo simplemente es coyuntural, totalmente premeditado y de interés por el tema de la Unión Europea, y efectivamente, como tú dices, hubo un primer embargo en el año 70 y el gran embargo es en el año 73, después del Yom Kippur. En ese periodo 70-73, como hablábamos de la diplomacia paralela, se desarrollan dos canales de diplomacia paralela por parte de Israel.
una de enviados especiales que tienen contactos importantes en España, y otro, como se sabe, en Israel. La política exterior, como en cualquier gobierno, la desarrolla el Ministerio de Asuntos Exteriores para aquellos países en los cuales se tienen relaciones diplomáticas. Existe un segundo canal, que es el del Mossad, los servicios secretos, que muchas veces no solamente se dedican a temas muy de James Bond, para hacerlo más claro, los servicios secretos en muchos países, y entre ellos Israel, pues también son canales de diplomacia paralela para intentar consensuar y convencer a otros gobiernos que es interesante establecer cualquier tipo de acuerdo. Entonces, en ese periodo 73-75, 70-73, efectivamente, como he dicho, desde las buenas relaciones que se tenían por parte de los servicios secretos españoles, los servicios secretos israelíes, desde las operaciones de salvación de judíos en Marruecos, periodo 59-61 y 61-63, se lleva a que el Mossad pueda establecer una antena oficial en Madrid con una persona, y luego fue modificada esa persona, para que se mantuvieran relaciones con los servicios secretos, con el ejército, que al fin y al cabo seguía siendo el ejército con el que gobernaba en España. Había no solamente los militares, era el jefe del Estado militar, el presidente del gobierno como Carrero Blanco era militar, los ministros militares, sino que en muchos puntos importantes de la administración había militares, por lo tanto la entrada vía militar era importante. Ya recordemos que en capítulos anteriores habíamos visto como que el frente diplomático había sido cerrado a Israel, luego se crea el frente cultural a través de lo que yo llamé el Plan Sefardí, con el enviado Bear Passi, que oficialmente estaba aquí en Madrid con la Federación Sefardita Mundial, pero oficialmente estaba con un mandato de la diplomacia israelí. Es decir, no se tira adelante el plan cultural, el sefardí, ni se tira el plan diplomático, con lo cual se establece un plan militar en el sentido de acercar lo máximo posible España a Israel a través de acuerdos militares y de confianza mutua en ese aspecto. Y en paralelo a las conversaciones que se podían tener a nivel de servicios, Israel envía mensajeros que cuando llegan a Madrid intentan tener el mayor índice de contactos con las principales figuras que entonces gobiernan el país para intentarles convencer. Una de esas figuras en ese periodo es el que luego más tarde sería presidente del Estado, Isaac Nabón, que había sido sefardí, por supuesto, que había sido diplomático, puestos diplomáticos en el inicio del Estado de Israel en Uruguay, y que pero posteriormente tiene un elemento básico, que es que había sido secretario particular del primer ministro Ben Gurión, y es el que logra, cuando regala el Quijote a Ben Gurión, que Ben Gurión sepa algo de español, o por lo menos lea español leyendo el Quijote. Isaac Nabón tenía varios amigos en lo que sería la comunidad judía de Madrid, la familia Lasri, la familia Toledano, sobre todo los Lasri, que tenían cercanía tanto con el entonces príncipe de España, Juan Carlos I, como también cercanía a personas destacadas del régimen en los aspectos económicos. Y aprovechando que entonces Nabón es secretario de la Knesset, secretario del Parlamento, se logra una reunión sorprendente, que si me dejas 2 minutos la diré porque tiene su anécdota importante. Nabón viene a España y se le concede una reunión con López Bravo, que no negaba mantener conversaciones con los israelíes, más bien en secreto que a nivel público, aunque luego las manifestaba públicamente con los europeos para que vieran que nosotros también teníamos buenas relaciones con los europeos, con Israel. Y sorprendentemente Nabón se entrevista con López Bravo, pero lo raro de la reunión es que no se realiza en el Palacio de Santa Cruz, la sede del Palacio de Exteriores. López Bravo lo cita en lo que hoy es el Ministerio de Interior, que entonces era la presidencia del gobierno, en Castellana 3, donde tenía el despacho el entonces presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, que no digamos nada, que siempre se ha hablado mucho del elemento de la famosa frase el contubernio judío masónico comunista, achacado muchas veces a Franco, y el que en gran parte lo impulsó fue el propio Carrero Blanco con su libro España y el mar. Pues sorprendentemente Nabón, bueno, pues será por temas protocolarios, por temas de agenda, que no vea al ministro de Exteriores López Bravo en el Palacio de Santa Cruz, lo tendré que ver en el Palacio de Gobernación, en Castellana 3. Pues supongo que el ministro tendrá una audiencia con el presidente de gobierno y luego me convocan a mí.
Comienza la reunión, López Bravo en Nabón, en un salón del Palacio. Lo que no sabe Nabón es que en ese salón hay una apertura, una pequeña ventanita cerrada detrás de un tapiz que daba justamente al despacho que tenía Carrero Blanco, con lo cual Carrero Blanco estaba escuchando toda la conversación que tenía Nabón con López Bravo, estaba totalmente intencionado, y que en función de cómo fuera la conversación intervendría o no intervendría Carrero Blanco. Y efectivamente, pues se desarrolla siempre hablando de los temas sefardíes, el pasado español, la lengua, las llaves de Toledo, los vínculos que tenemos los dos países, y por supuesto Nabón siempre está manifestando que si eso es así, pues que demos otro paso adelante. Y en ese momento, pues si España no podía establecer unas relaciones plenas a nivel de embajada, pues que se hiciera un gesto, igual que se estaba haciendo un gesto con los países del este, y que se establecieran relaciones comerciales con una oficina comercial o por lo menos un consulado en Barcelona. En ese momento, para sorpresa de Nabón, se abre la puerta del salón y aparece el presidente de gobierno, Carrero Blanco, que continúa la reunión manifestando vaguedades sobre el sefardismo y sobre que en este momento no se puede hacer porque tenemos el problema del petróleo, tenemos la oposición de los países árabes. Hubo un par de más de entrevistas del propio Nabón en Madrid o de algún exministro español que se fue a Israel y que tenían. Yo creo que en ese periodo se siguen lo que se llama los francotiradores, los enviados especiales israelíes o algún hombre de negocios español, como podía ser Pepe Armero o Miguel Juste, que intentan acercar los dos países, pero después del año 73, efectivamente, incluso antes de octubre, o posteriormente de octubre, después de la guerra del 73, ya se junta con dos temas más que hablaremos en el siguiente capítulo, que es la oposición por parte de una España vinculada a los países árabes con el petróleo, y que el tema de Israel ya no era tanto un tema de política exterior, sino que comenzaría a verse como un tema de política interior por un motivo, que era la descolonización del Sáhara. Muy bien, muchas gracias José Antonio Lisbona por habernos acercado a esta parte de esta interesante y emocionante historia de encuentros y desencuentros entre España e Israel. Les convocamos para dentro de 2 semanas a un nuevo encuentro aquí con José Antonio Lisbona. Muchas gracias.